El perseverante. El ascenso al poder del líder más grande de la historia moderna en México. Introducción. La historia nos ha enseñado que solo aquellos hombres que tienen voluntad, compromiso, tenacidad, firmeza, constancia, son los únicos que logran conquistar las cimas. Pocos hombres en el mundo suelen lograr sus más grandes anhelos en la vida, la gran mayoría muere sin siquiera conocerlos. Aquellos hombres que no saben a dónde van, muy poco podríamos recriminarles por la situación en la que se encuentran, de sus condiciones de vida, o por su falta de compromiso. También están aquellas personas que suelen estar conscientes de lo que desean y esperan de la vida, aquellos que tienen muy en claro a dónde quieren llegar, o hacia dónde quieren ir. Sin embargo, muy pocos de estos hombres suelen alcanzar sus metas, a pesar de tener en claro hacia dónde apuntan. A los primeros, aquellos que navegan sin rumbo ni dirección, como acertadamente dice Alex Day, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Con estos, a la hora de su muerte, basta un epitafio inscrito que diga, nació, vivió, murió y nunca supo para qué carajos existió, como sabiamente decía el doctor Miguel Ángel Cornejo. No obstante, todo aquel individuo que tenga en claro su objetivo y a pesar de ello no logre alcanzarlo, debería ser juzgado por eso. Debería ser un pecado capital conocer el destino y no caminar hacia ello. ¿Por qué? ¿Qué tanta diferencia hay en no lograr los anhelos por el simple hecho de no desear nada, que no alcanzar nada aún sabiendo lo que esperamos de la vida? Pues bien, existe una diferencia abismal. El primero, a lo largo de su existencia, simplemente obedece a las leyes de la naturaleza humana, nacer, crecer, reproducirse y morir. Sencillamente vive como un vegetal que muere en donde nació. El segundo tipo de individuo, pese a conocer su destino, muy poco hace por llegar a ella. Incluso, muchos hombres aún conociendo el camino, al primer obstáculo, a la primera adversidad, doblan las manos y se sientan a llorar y a lamentarse de su suerte, culpando a tal o a cual por no lograr lo que desea. La cobardía, la poca voluntad, la falta de constancia, de compromiso, hace que grandes hombres con grandes sueños terminen en la bodega de objetos reciclados. Casos como estos hay muchos, infinidades. Sin embargo, hoy nos ocuparemos de un tercer tipo de persona, sí, de un tercer tipo de persona, de aquellos que saben lo que quieren y lo logran. Aquellos que luchan, que caen, que lloran, pero que se levantan. De esos que dejan todo en el camino menos sus sueños, menos sus deseos y sus ansias de triunfar. Esos hombres que han cambiado incluso el rumbo de la historia. Esta vez, nos centraremos en un personaje que, pese a los obstáculos en la vida, alcanzó el poder después de tantas caídas y de tantas veces levantarse y seguir avanzando. Un personaje que ha enfrentado obstáculos que a muchos otros los hubiera dejado en la lona llorando y lamentándose de su suerte. La mayoría de las cosas importantes en el mundo han sido conseguidas por gente que siguió intentándolo, aun cuando parecía no haber ninguna esperanza. Dale Carnegie. Escritor estadounidense, autor del bestseller, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas 1936. Entonces, en este libro, te compartiré la trayectoria del ascenso al poder, de un líder de izquierda de la política mexicana, que consiguió el éxito gracias a su constancia, a su disciplina, a su fe, y a su perseverancia. Un hombre que desafió su primer obstáculo incluso antes de llegar a la vida. Y que, gracias a su tenacidad, logró conquistar la silla presidencial de México. Andrés Manuel López Obrador, un líder nato que se enfrentó a múltiples adversidades, a la infamia, a la intriga, a la mala fe de sus adversarios. Pero que, sobre todo, se enfrentó a sí mismo para conquistar el éxito. Hombre que domina al hombre es admirable, hombre que se domina a sí mismo es invencible. Friedrich Nietzsche. Escritor, poeta, filósofo y músico alemán. Uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX. Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de toda su trayectoria, ha sorteado múltiples dificultades, algunas propias de la vida misma, como la de cualquier otro hombre en el mundo y otras propiamente de su caminar hacia el poder. En un país como México, en donde apenas hace unos años atrás,
la política era dominada y controlada por unos cuantos personajes que decidían el rumbo de toda una nación y, en donde la democracia parecía un sueño inalcanzable, hace casi 2 décadas por fin parecía que el país empezaba a despertar y a dar pasos agigantados rumbo a la democracia. Con la promesa de un cambio, en las elecciones del año 2000, un hombre de bigotes, botas y sombrero, consiguió desterrar una dictadura partidista. Vicente Fox Quesada, emanado del Partido Acción Nacional, se convertía en el primer presidente de oposición al viejo régimen del Partido Revolucionario Institucional. No obstante, sin abundar en su desempeño como mandatario mexicano, sobresale la voluntad y la determinación del pueblo que, por primera vez, decidió ejercer su derecho al voto con una responsabilidad nunca antes vista. Y es precisamente allí en donde la democracia empezaba a dar pasos hacia adelante. Mientras eso sucedía, López Obrador empezaba a cosechar también algunos frutos de la democracia y de su perseverancia. En tanto que Vicente Fox se convertía en presidente de la República, López Obrador tomaba protesta como jefe de gobierno del Distrito Federal, después de 2 descalabros políticos tras 2 derrotas electorales en su estado natal, Tabasco, y después de muchos años de lucha en pro de la democracia. Sin embargo, sus aspiraciones políticas irían más allá de ser jefe de gobierno. Sus miras apuntaban claramente a conquistar la silla presidencial. En su caminar como jefe de gobierno capitalino, el nombre de Andrés Manuel López Obrador empezó a sonar fuertemente como favorito y rival a vencer para las elecciones federales del 2006. Consecuencia de ello, empezaron a haber ciertos obstáculos con la finalidad de cortar de tajo con sus aspiraciones políticas. Entre el 2004 y el 2005, la vida política del tabasqueño se vio marcada por una serie de acontecimientos que, más allá de inhabilitarlo para evitar su participación en las elecciones del 2006, atentaban contra la frágil democracia y hechos que nos regresaban a las épocas de la dictadura partidista del PRI y a la tiranía del Bozal. Sucesos como las anteriores nos demuestran que todo camino hacia cualquier rumbo tiene dificultades, obstáculos, adversidades, y depende de nosotros, solo de nosotros superarlos, de nadie más. Lo que no hagamos por cuenta propia, seguramente nadie más lo hará. Podrán refutar y decir, a este hombre el pueblo lo llevó al poder, sin el apoyo de los demás, sin el respaldo popular, no hubiese llegado a ninguna parte. Quizás sea un punto de vista válido, y ciertamente una verdad, debido a que fue voluntad popular llevarlo al poder. Sin embargo, el mérito de llegar al poder no es lo relevante en este caso. El mérito fue luchar contra la adversidad, fue luchar consigo mismo, no doblegarse, no rendirse. Para que el universo conspire a tu favor, primero tienes que demostrarle que eres capaz de mover el mundo con tus propias manos. Manuel Sotomayor, conferencista internacional y escritor. El mérito de lograr un propósito en la vida radica en el coraje que tengas en superar las adversidades. Andrés Manuel lo deja muy en claro con palabras propias, pero aún más, con sus acciones. Sostengo que más temprano que tarde, triunfará nuestra causa, todo depende de que no nos cansemos de pensar y de ser como somos, todo depende de la perseverancia, de la terquedad, de la defensa de nuestros ideales, conquistemos el derecho a ser libres y hagamos de México un país verdaderamente democrático. Luego entonces, es mi deseo compartirles parte del trayecto recorrido por este personaje polémico y controversial, terco, obstinado, y sin duda, perseverante. El contenido de este material no pretende en ningún momento demostrar hechos o sucesos, no contiene información probatoria, y quizás pueda hasta haber algún dato incorrecto, una fecha, una cifra, o cualquier otra cosa. Porque no es la intención probar ni demostrar alguna teoría, o revelar el hilo negro de algún acontecimiento. En cambio, el verdadero valor de este libro radica en ejemplificar cómo el valor y la determinación de un hombre puede conquistar el cielo mismo si se lo propone. Y qué mejor que los pasos de un personaje actual, conocido por todos, querido por muchos, odiado por otros más. Las únicas limitaciones son aquellas que hemos creado en nuestras mentes. El perseverante describe gran parte de la vida pública de Andrés Manuel López Obrador, en tanto,
nos muestra el verdadero valor de la perseverancia. ¿Cuál es el común denominador que ha llevado a los grandes personajes de la historia a conquistar o cosechar grandes triunfos? Claramente, muchos factores intervienen durante el proceso, sin embargo, es la perseverancia que los ha hecho levantarse y seguir intentando cuantas veces fuere necesario. Tomos completos e infinidad de libros podría escribirse sobre el valor de la perseverancia, ejemplos claros de personajes que han persistido y alcanzado sus sueños. Los logros de Albert Einstein después de múltiples fracasos, la tenacidad de Henry Ford, o qué decir de un estratega implacable, Napoleón Bonaparte. Múltiples personajes de la historia que han llegado a la cima gracias a la perseverancia. Los hombres que han cambiado el universo nunca lo han logrado convenciendo a los líderes, sino movilizando a las masas. Abordar a los líderes es el método de la intriga y solo conduce a resultados secundarios. Trabajar sobre las masas, en cambio, es el golpe del genio que cambia la faz de la tierra. Napoleón Bonaparte, 1769 a 1821. Para continuar leyendo, haz clic en la descripción. Disponible en Amazon.com.